Hola, hoy tengo el placer de presentarles un video que no lo he hecho yo, de una extensión para SketchUp que es muy útil para modelar arquitectura tridimensional y que fue realizada por el señor Alejandro Soriano. Alejandro Soriano, para quienes no lo conocen, es este señor que está acá, que es miembro de nuestra comunidad de Patreon, de la misma manera que yo soy miembro de su comunidad, porque él también es un divulgador sobre arquitectura, particularmente sobre modelado de arquitectura. Hace unos modelos que son impresionantes y trabaja mayormente en SketchUp. Hace un tiempo que Alejandro empezó a diseñar extensiones para SketchUp y las sube al Extension Warehouse, y particularmente hoy vamos a hablar de esta que se llama FaceUp. Imprescindible para todo aquel que modele arquitectura. Enseguida Alejandro les va a contar cómo funciona, pero yo les muestro cómo instalarla. Vamos a extensions.sketchup.com y buscamos FaceUp todo junto, le damos un Enter y nos encuentra una sola de estas que ya tiene 4.718 vistas y es gratuita. Entramos en la extensión y nos dice justamente que fue desarrollada por Alejandro Soriano. Esta es la versión 1.01. También nos muestra otras extensiones que Alejandro ha realizado y lo que vamos a hacer es descargarla. Ponemos download e inmediatamente se descarga, es muy rápida, así que lo que tenemos que hacer ahora es ir a nuestro SketchUp, vamos a extensiones, administrador de extensiones y vamos abajo de todo donde dice instalar extensión y buscamos dentro de las descargas la extensión que acabamos de descargar, que es esta, ASM FaceUp versión 1.01, le damos a abrir y listo. Se ha instalado, es una extensión que está firmada y el autor es mi querido Alejandro Soriano, así que los dejo con él. Si les gusta esta extensión, les pido que la compartan, que la difundan, porque el trabajo de Alejandro merece ser difundido. Pueden seguirlo en sus redes, pueden seguirlo en Patreon también. Hola Sergio, un placer saludarte como siempre y nada, te quería enseñar básicamente una extensión que publiqué hace ya unas cuantas semanas, quedó publicada creo que a finales de 2023 y se llama FaceUp, está disponible en Extension Warehouse y es gratuita, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a ver un par de cosas que hacen y luego veremos cómo se pueden combinar. Por un lado, aquí tengo una serie de aristas, de caras, hay algún grupo, etcétera, etcétera. Pues la primera herramienta de FaceUp sirve para generar y orientar caras. Es decir, si me fijo, aquí pues hay partes donde sí que están las caras creadas y más o menos bien orientadas, hay otras que las caras están invertidas y hay otras que únicamente son aristas. Pues bueno, si quiero generar caras y orientarlas de manera uniforme, pues aquí básicamente seleccionándolo todo, botón derecho, me voy a FaceUp y aquí activo la primera opción, Summon Faces, generar caras, ¿de acuerdo? Invocar caras. Le damos ahí y ya lo tendríamos hecho. Aquí da igual la cantidad de caras que tengamos, si por ejemplo tenemos todo eso, hay alguna cara por ahí, botón derecho, FaceUp, Summon Faces, las crea sin problemas. Lo interesante es que las genera mirando al espectador. Es decir, que si yo me voy por aquí y este mismo grupo que se ha quedado seleccionado le doy botón derecho, FaceUp y le doy a Summon Faces, las orienta hacia el espectador. ¿Vale? Aquí, volvamos aquí, FaceUp y Summon Faces. Muy bien. Luego, bueno, esto funciona con cualquier tipo de elementos. Lo suyo es generar un atajo de teclado. Yo lo tengo en una tecla, de forma que cuando tengo seleccionadas, por ejemplo, esas pocas aristas y activo el atajo de teclado, ya directamente me genera todas esas caras. Esto por un lado. Por otro, si por ejemplo selecciono estas de aquí y uso botón derecho, FaceUp, y me voy a la segunda opción, a Extruder, lo que va a generar son grupos sólidos a partir de cada una de esas caras. Bueno, estamos viendo la previsualización de cómo sería esa extrusión. Aquí podría poner, por ejemplo, 50 o 100, que era lo que tenía, o 200. Lo voy a ver en tiempo real. Si esta es la medida que quiero usar, pues vuelvo a pulsar Enter y ya lo tengo. Pues cada uno de estos es un grupo sólido.
De manera que podríamos emplear operaciones de sólidos con estos elementos. ¿De acuerdo? Aquí da igual lo que tengamos. Si, por ejemplo, le doy aquí a Extruder, le vamos a dar aquí, por ejemplo, 50, pues esto ya lo tendríamos, de manera que puedo ir apartando cada uno de estos elementos y cada uno está en su grupo, pero vamos a ver qué es lo que considero importante de estas dos herramientas juntas. Por aquí tengo un archivo CAD de una planta que voy a dejar por ahí. ¿Vale? Si responde SketchUp, mejor. Vale, aquí lo tenemos, de acuerdo. Aceptar, ya tenemos la importación hecha. Y bueno, básicamente lo que estamos viendo, bueno, SketchUp siempre lo trae esto como un grupo que voy a explotar. Y lo que estamos viendo, pues, es eso, una planta de una vivienda y tal, que tampoco le vamos a prestar mucha atención. Lo único que he hecho es, bueno, en AutoCAD he hecho un isolate para aislar lo que es la capa de cerramientos y los he copiado aquí al lado. ¿De acuerdo? Es la única precaución que he tomado. Y aquí, por ejemplo, los pilares estos no vamos a hacer caso. Voy a prestar atención a lo que serían los cerramientos. Esto ahora mismo son únicamente aristas y ninguna cara, ¿de acuerdo? En este caso no me ha generado ninguna cara. Lo que me voy a hacer una copia aquí porque lo que voy a hacer rápidamente es todos los dinteles de esta planta, ¿de acuerdo? Para ello me voy con la herramienta rectángulo, lo hago aquí manualmente. Si esto lo hubiera hecho en AutoCAD, que seguramente lo habría ido más rápido, pues mejor, pero bueno, aquí tampoco me va a costar demasiado. Vale, vamos a hacer unos cuantos, por ejemplo, así, así y así. Vale, y esto hacia allá, perfecto. Vale, si quiero que este también tenga, pues lo vamos a hacer. Vale, lo dejamos así. Y aquí arriba lo mismo. Pues sabiendo por dónde van los dinteles, pues es más sencillo. Vale, yo el proyecto este ya me lo conozco, por eso voy más deprisa, pero básicamente estoy haciendo rectángulos. Vale, esto es una puerta, esto es otra puerta, esto es otra y ya está. Pues muy bien, ya prácticamente tenemos toda la faena hecha. Voy a seleccionar estas caras de dentro y las voy a borrar. Y bueno, pues si selecciono todo, selecciono todo esto, uso botón derecho, Face Up y le doy ahí a Summon Faces, ya tengo todas esas caras. Aquí la única que me queda es esta. Face Up, Summon Faces, perfecto. Pues muy bien, estos de aquí, lo mismo. Lo que vamos a hacer es levantarlo. Vamos a dar 300. Ya lo tendríamos. Y esto de aquí, voy a seleccionar, botón derecho, Face Up, Extruder, y aquí le vamos a dar 50. Vale, pues bueno, esto, como comentaba, son grupos sólidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo todo eso que son elementos sueltos, vale, los puedo seleccionar todos y aquí con las operaciones de sólidos de SketchUp, esto es una herramienta nativa de SketchUp, le damos a unir. Es la forma que selecciono estos y le doy a unir, selecciono estos, le doy a unir, selecciono estos y unir. Pues todos los grupos que tenía ahora están resumidos en 4, que además continúan siendo sólidos. De manera que este lo puedo mover ahora de ahí hasta ahí y este lo puedo mover de ahí hasta ahí. ¿Vale? Así, de nuevo, operación de sólidos, de nuevo, operación de sólidos. Y ya tendríamos las plantas levantadas con pues las puertas, los dinteles, los huecos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Espero que puedas probar la extensión y si la encuentras de utilidad o le encuentras algún fallito, que puede ser, pues me lo digas. Que vaya muy bien, un saludo, hasta luego.